en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor para siempre. Es un honor y es una bendición al mismo tiempo, amados hermanos y hermanas que de pronto van a ver este video, saludarles cariñosamente en el amor de Jesucristo y desearles de todo corazón que la paz del Señor inunde sus corazones y que este estudio bíblico, este mensaje, pueda penetrar en lo más profundo de su corazón y poder fortalecer, edificar y hacerle crecer en la sabiduría y el conocimiento de la palabra de Dios. En esta oportunidad, amados hermanos y hermanas, quiero hablar acerca de un tema que es muy importante para estos días, ya que usted concordará conmigo de que estamos viviendo prácticamente los últimos días, el tiempo de las señales, el tiempo, cierto, en que se ve reflejada claramente las profecías y las palabras del Señor Jesucristo, que en el momento en que los discípulos le hacen una pregunta acerca de su venida, Él responde en forma categórica y advierte acerca del engaño, de la apostasía, de los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos cristos y los falsos profetas y falsos pastores, que hoy en día se amontonarían como señal de su venida, como la señal más clara del retorno de Jesucristo por su iglesia. Por eso creo necesario y muy necesario y muy importante, amado hermano y hermana que de pronto está viendo este video, compartir con ustedes este estudio bíblico que lo he titulado Dios prohíbe enseñorearse de los demás hermanos. Hoy en día existe una corriente pseudo evangélica que habla mucho del liderazgo dentro de la iglesia, del liderazgo, del líder de concilio, y hablan mucho acerca de jerarquizar la iglesia, cosa que nuestro Señor Jesucristo no ordenó en su palabra, sino más bien rechazó absolutamente la jerarquía dentro de la iglesia. Y de ese tema yo quiero probarles a través de las Escrituras de que nuestro Señor Jesucristo no está de acuerdo de que haya un líder que gobierne, que domine, que maneje a su real antojo a los demás hermanos y en la congregación. Bendito sea el Señor para siempre. Damos gloria al Señor por esto, por poder hacer estos trabajos libremente, y que Dios les bendiga, son mis deseos, y que Dios añada bendición en gran manera a su corazón a través de este mensaje. Yo le pido a usted que vea detenidamente este video y examine y escudriñe a través de la palabra del Señor si realmente lo que yo estoy hablando se cuadra a lo que establece la palabra de Dios. Usted tiene la responsabilidad de juzgar, analizar, comparar con las Escrituras y ver si acaso yo estoy saliéndome del contexto o no. Bendito sea el Señor para siempre. Eso ya es una responsabilidad de usted, amado hermano y hermana que de pronto va a ver este video. Bien, vamos a ir con los primeros versículos de la palabra del Señor, en los cuales el Señor deja en claro prácticamente que a Él no le interesa el señorío dentro de la iglesia, no le interesa la jerarquía, porque Él es la cabeza, Él es el único jefe, la única autoridad máxima de la iglesia se llama Jesucristo, y a Él debemos estar sometidos 100%. Bendito sea el Señor para siempre. El pastor más bien es un siervo, y el pastor tiene su deber que cumplir frente a la iglesia, y tiene su responsabilidad, cierto, más grande dentro de lo que es el ministerio. ¿Ya? Nosotros, las ovejas, tenemos el deber de someternos al pastor, pero no precisamente a todo lo que él diga, sino más bien, dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos que someternos al ejemplo y a la conducta que Él tiene frente a nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a ver los primeros versículos que hablan acerca de este tema, del Mateo 20, verso 25 al 28. Bendito sea el Señor para siempre. Capítulo 20, verso 25 en adelante, entonces hasta el 28 le vamos
a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante que usted vaya tomando nota y conocimiento de los versículos que voy a estar entregando para que usted pueda posteriormente analizarlo detenidamente con su Biblia, si realmente estamos hablando verdad. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces, Jesús, llamándolos a sus discípulos, le dijo: sabed que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, escuche bien, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bendito sea el Señor para siempre. Aquí usted puede ver inmediatamente, sabemos que usted es una persona inteligente, que tiene el Espíritu Santo, y al escuchar estos versículos prácticamente usted se da cuenta de inmediato que hay un rechazo absoluto hacia el querer liderar, hacia el querer engrandecerse sobre los demás. Rechazo absoluto de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dice él que más bien que el pastor o la persona que quiera dirigir o hacerse grande en este caso, tiene que seguir el ejemplo de él. Eso es lo que está diciendo. Como el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué significa dar su vida por los demás? Bien, sabemos que nuestro Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. Estuvo dispuesto a ir a la muerte por rescatarnos, por salvarnos del pecado. Pero también nuestro Señor Jesucristo dio su vida completa, a tiempo completo. Dice la palabra del Señor que Él, desde el día que comienza su ministerio, Él no tuvo reposo. Estuvo ayunando, estuvo orando, amanecía en el monte orando, se movía de un lugar a otro predicando el Evangelio y enseñando a las almas y sanando a los enfermos. Él no tuvo tiempo para disfrutar de las cosas de este mundo, no tuvo tiempo para darse lujos, no tuvo tiempo para adquirir bienes materiales, no tuvo tiempo, ¿cierto?, para pasarlo bien. Así que aquí hay dos formas de entregar nuestra vida por los demás. Y si usted anhela, porque escúcheme bien, si usted anhela ser pastor, eso es precisamente lo que el pastor tiene que hacer. Tiene que seguir el ejemplo del buen pastor, porque el pastor da su vida por las ovejas, dice la palabra del Señor. Y Jesús recalca esto, mire, en Lucas 22, 25 y 26. Vuelve Jesucristo a recalcar este tema. Muy importante, amado hermano, que usted pueda tomar conocimiento de esto. 22, 25 de Lucas. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 25 y 26. Dice: pero Él les dijo, los reyes de las naciones, las autoridades políticas, se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamadas bienhechores. Mas no así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige, escúchenme bien, el que dirige como el que sirve. ¿Quién es el que dirige? Es el pastor de la iglesia. Bendito sea el Señor para siempre. Y a ese le está hablando, le está diciendo: el que dirige tiene que ser un servidor completamente, una persona que dio su vida por los demás, una persona que está convertida de todo corazón a esta palabra, y más todavía una persona que tiene que tener una conducta intachable. Eso dice la palabra en Hebreos 13, allí en Tito, donde están los requisitos para obispos. Usted puede ir y buscar requisitos para obispos, para pastores, para encargados de obra, para evangelistas. Allí están los requisitos. Y dice que tiene que ser una conducta intachable, un hombre irreprensible, que sea realmente un ejemplo de vida para que los demás miembros de la congregación puedan tomar ese ejemplo, ver esa buena conducta e imitarla, dice la palabra del Señor. Bendito sea Dios para siempre.
Mire, el apóstol Pablo cumplía esto a cabalidad. Segunda de Corintios 1, 23 y 24. El apóstol Pablo, siendo un apóstol, cierto, el apóstol, yo diría, el más grande de la Biblia, si lo queremos detallar así, el apóstol Pablo cumplía este detalle en forma grande, forma categórica. Y aquí usted lo va a ver por la palabra del Señor, lo que le estoy diciendo. En ningún momento Pablo se enseñoreó de las ovejas, en ningún momento se enseñoreó de los miembros, en ningún momento se creyó un jerarca, un líder. Segunda de Corintios 1, 23. Segunda de Corintios 1, 23. Vamos a ver por la palabra lo que estamos diciendo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mas yo, dice el apóstol Pablo, invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Escuche bien, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Pablo se consideraba un colaborador para que los miembros de la iglesia de Corinto, en este caso, puedan fortalecer su fe en Jesucristo. Y eso es lo que un líder, no quiero decir la palabra líder porque no corresponde, eso es lo que una persona que dirige, que está al frente, tiene que cumplir a cabalidad como el apóstol Pablo, ¿ya? La palabra líder tiene un significado y la palabra pastor tiene otro significado, ¿ya? Usted, si quiere, vaya al diccionario, busque la palabra líder, y la palabra líder significa jefe, persona que tiene autoridad, dominio, que da órdenes y que tienen que obedecerle en forma rigurosa y somete, cierto, a los que están a su cuidado. En cambio, el pastor, si usted tiene un rebaño de ovejas y usted contrata a un pastor para que le sirva, ese pastor, ¿qué es lo que va a hacer con las ovejas? ¿Se va a enseñorear de ellas? No. El pastor está para alimentar las ovejas, para cuidar las ovejas, para curar las ovejas y todo lo que usted quiera añadir ahí. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a seguir analizando la palabra de Dios, y usted puede seguir verificando a través de su Biblia si realmente estoy hablando verdad. Los pastores no pueden ejercer dominio sobre las ovejas, sino que dar el ejemplo. Hebreos 13, 7, 8 y 9. Todo lo que les voy a hablar en esta tarde acerca de este tema está en la palabra de Dios. No se engañe. Usted puede buscarlo en la Biblia y usted se va a encontrar con lo que yo le estoy analizando. 13.7 dice, Hebreos 13.7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí, si usted es inteligente, usted tiene que darse cuenta que nosotros dentro de una congregación no podemos estar cerrados de la mente, no podemos estar castrados de la lengua. Nosotros somos personas con inteligencia y el Señor Jesucristo derramó su Espíritu Santo, una unción sobre nosotros, la cual a nosotros nos facilita y nos entrega la revelación y la interpretación correcta de las Escrituras. Cuando nosotros nos consagramos, cuando nosotros nos metemos de lleno a escudriñar la palabra, el Espíritu Santo a nosotros nos da esa revelación de la palabra. Y ahí es donde cada uno de nosotros como miembro tenemos que estar con los ojos espirituales bien abiertos para que veamos y consideremos el resultado de la conducta de los pastores. ¿Para qué? Para que nosotros podamos imitar su fe de ellos, imitar su conducta, imitar, cierto, su conducta intachable. Bendito sea el Señor para siempre. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Y en el verso 17 yo quiero leerles este versículo también del mismo capítulo de Hebreos 13, y para que usted no se confunda. Mire, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Aquí la orden es para nosotros las ovejas, para los miembros. Dice la palabra del Señor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero como ya le acabo de decir, nosotros tenemos que sujetarnos no a todo lo que el pastor nos ordena, sino más bien a todo lo que la conducta y el ejemplo de él, a eso tenemos que sujetarnos nosotros. ¿Ya? Por eso yo les decía que
la vista espiritual debe estar abierta, atenta. Cuando tenemos una persona que dirige al frente, tenemos que escudriñarle, ¿cierto?, su conducta, su ejemplo de vida que él nos está dando. Y ahí someternos, ¿cierto?, a él. Pero si él no está velando, porque dice, ellos velan. Y si el pastor no está velando, no está atento, no está cuidando, no está protegiendo, no está dando el alimento bueno, contundente, véalo usted, se someterá a usted. La Biblia también a nosotros nos ordena que si caso nosotros vemos que el pastor se envaneció y tomó la piedad como fuente de ganancia, la Biblia dice categóricamente, apártate de los tales. Y que todas esas cosas nosotros tenemos que considerar en el momento de congregarnos, en el momento de querer someternos a una congregación, a un pastor. Bendito sea el Señor para siempre. Pero vamos a seguir analizando, para que usted vea que quiero dejarle claro esto, que la Biblia prohíbe estrictamente enseñorearse de las ovejas al pastor. Primera de Pedro 5, 2, 3 en adelante. Primera de Pedro 5, vamos a seguir analizando, mi amado hermano, por la palabra del Señor. Primera de Pedro 5, vamos a dar lectura entonces del verso 2 en adelante. Dice de la siguiente manera: apacentad el rebaño. Grey significa rebaño. Apacentar el rebaño que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, escuche bien, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la gracia. ¿Se da cuenta? No es cosa mía que yo me estoy inventando, estas cosas están en la palabra. Y usted puede verificarla ahora mismo, si quiere, busque Primera de Pedro, capítulo 5, del verso 2 hasta el verso 3. Analícelo, véalo. Está hablándole directamente a los ancianos, a los pastores, a los que dirigen. Primero le dice que no sean codiciosos de ganancias deshonestas, y segundo le dice con ánimo pronto, con voluntad tienen que trabajar en la obra, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no teniendo señorío, no enseñoreándose de la oveja, sino siendo ejemplo del rebaño. Y eso es lo que yo hace un rato le estaba diciendo, que nosotros podemos someternos al pastor, pero no precisamente a todo lo que él diga, sino nosotros tenemos que someternos al ejemplo que él está dando a través de su vida, de su conducta, de su vida intachable, respaldada por la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Espero, hermanos y hermanas que de pronto están viendo este video, que usted pueda ir analizando este mensaje a través de la palabra. Pero vamos a dejar más en claro este tema, porque hoy en día se está viviendo el engaño. Así que vamos a ir a Ezequiel 34:4 y vamos a ver lo que aconteció en el tiempo del profeta Ezequiel con los pastores de aquella época. Y usted va a ver que es poca la diferencia que hay entre los pastores de aquella época con los pastores que existen hoy en día. ¿Por qué razón? Porque la Biblia estaba profetizado en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 3, de que en estos tiempos se amontonarían falsos pastores, falsos maestros, ¿ya?, que apartarían de la verdad el oído, que se volverían a las fábulas y que no alimentarían las ovejas como corresponden, sino que se dedicarían a trasquilar. Vamos a ver Ezequiel 34, verso 4 en adelante. Dice, este era el flagelo que estaba aconteciendo con los pastores de aquella época. Dice: coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas, no fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia.
Y aquí, en el tiempo del profeta Ezequiel, ya Jehová estaba reprendiendo a los pastores por enseñorearse de las ovejas. Ese detalle quiero que usted lo tome en cuenta. El Señor estaba reprendiendo aquí duramente, estaba enojado con los pastores porque ellos se habían enseñoreado de las ovejas. Aquí podemos ver que Dios prohíbe estrictamente enseñorearse de los demás miembros. Los miembros de la congregación, las ovejas y el pastor que dirige, deben estar a un solo nivel. Deben estar unidos a través de la palabra, a través del conocimiento de la palabra. Debe haber una unidad fuerte, una unidad firme, una unidad donde no hayan envidias, no hayan rencores, no hayan disensiones, sino que unidos a través de lo que la Biblia a nosotros nos ordena, tanto a mí como miembro y tanto al pastor, debe haber una unidad totalmente extraordinaria. Jesucristo oró por eso. Acuérdense que el Señor Jesucristo oró por aquello. Dijo: Padre, que sean uno, como tú en mí y yo en ti. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no hay disensiones, no hay desunidad. Están unidos completamente. Esa es la unidad perfecta que el Señor quiere que haya dentro de su iglesia. ¿Ya? Ninguno puede estar por encima del otro. Bendito, eso es discriminación. Se llama discriminación aquí. Pero para dejar más en claro esto, mi amado hermano y hermana que de pronto está disfrutando de este tema, vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 2, verso 6. Y vamos a hablar acerca de una doctrina falsa que se vivió en aquel tiempo, ¿cierto?, de la iglesia de Efeso y la iglesia de Pérgamo. Se introducieron en aquella época falsos apóstoles y falsos maestros dentro de la iglesia de Efeso y de Pérgamo, y la intención de ellos era jerarquizar la iglesia, precisamente de lo que estamos hablando. Ellos querían enseñorearse de las ovejas, enseñorearse de los miembros de Pérgamo y de Efeso, con el fin de manipularlos y también de aprovecharse de la parte económica de los miembros. ¿Ya? Eso lo vamos a ver por la Biblia. Y aquí usted va a comprobar a la luz de la Biblia que Jesucristo aborrece el liderazgo, aborrece al liderazgo dentro de la iglesia, la jerarquía, el monopolio. Jesús no quiere que exista monopolio dentro de la iglesia. Jesús quiere que todos, pastores, obispos, apóstoles, encargados de obra, misioneros, evangelistas y ovejas, miembros simples, nos sometamos todos a Él. ¿Ya? No a ningún hombre aquí en la tierra. Bendito sea el Señor para siempre. Dijimos Apocalipsis 2:6. Vamos a ver de inmediato lo que dice la palabra del Señor, y usted va a ver aquí claramente de que el Señor aborrece la jerarquía, que es el tema que estamos tratando en este video. 2 verso 6, ¿cierto? Dice así: Jesucristo le está hablando, le escribe al pastor de la iglesia de Efeso, ¿ya? Escribe el ángel a la iglesia en Efeso. El ángel de la iglesia de Efeso es el pastor. Acuérdense que la palabra ángel significa enviado o mensajero. Por lo tanto, toda persona que predica la palabra es un ángel también. Y aquí Jesucristo le escribe al pastor de la iglesia en Efeso y le dice en el verso 6 de la siguiente manera: pero tienes esto, le dice, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Cuáles eran las obras de los nicolaitas? Jerarquizar a la iglesia. Pero ¿cómo podemos nosotros descubrir qué hacía esta doctrina o cuál era esta doctrina? Usted para poder entender qué eran los nicolaitas, usted tiene que ir a revisar la historia. De otra manera usted no va a comprender ni va a entender qué es lo que la palabra del Señor quiere decir allí. Y la historia dice lo siguiente de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Falsos profetas y falsos maestros que trataron de jerarquizar la iglesia en castas o grupos de poder. La misma burda idea
la misma burda doctrina de los apóstoles de la prosperidad y muchos pastores que aliados de esta doctrina hoy en día. Los pastores de la prosperidad tienen una doctrina que se llama el G2, ¿ya? Que consiste en trabajar el pastor con sus 12 apóstoles. Y esto le ha dado un crecimiento sobrenatural en cuanto a miembros, a gentes. Se han llenado, se han multiplicado en gran manera los que practican esta estrategia humana, porque esta es una estrategia humana. Este G12 no es algo de Dios. Esta estrategia humana, mis amados hermanos y hermanas que están viendo este video, déjenme decirle que existió en los años 40 y la inventó un cura, un sacerdote católico en aquel tiempo. ¿Qué es lo que hizo el pseudo pastor César Castellano de Colombia? Él adoptó la misma estrategia que tenía el sacerdote, porque la historia de César Castellano dice que su iglesia no sobrepasaba los 100 miembros. Entonces, aburrido de que no tenía un crecimiento en cuanto a gente, un día decide renunciar de pastor. Esa es la historia de César Castellano. Y dice: yo voy a renunciar, no quiero seguir, voy a esperar que el Señor me hable y me diga prácticamente qué es lo que tengo que hacer para poder tener un crecimiento, un éxito sobrenatural. Y este pastor, pseudo pastor, digámoslo así, que hace un tiempo ya se declaró de que él nunca fue evangélico, él sigue siendo de la raíz católica. Este pastor dice que él, al volver, dice cuenta de que estaba en la playa tomando el sol y se le apareció un ángel. Y el ángel le habló y le dio a él la estrategia para conquistar las naciones para Cristo. Y esa estrategia se llamó el G2. Y de ahí él comienza a operar con esta estrategia, que no es precisamente la revelación que él habla, sino ya existía en los años 40 y que fue inventada por un sacerdote católico. Y este hombre hoy en día ha llenado prácticamente montones de países con esta doctrina, incluyendo Chile. Aquí en Chile ya hay gente que está viviendo bajo la doctrina y bajo el mismo espíritu de la doctrina del G12. Porque esto no es solamente una doctrina, sino también hay un espíritu que está operando y que es una unción falsa que motiva y mueve y enaltece y enorgullece a estos líderes. Porque estos ya no son pastores, son líderes. Ellos se autodenominaron apóstoles y ellos prácticamente lo que ellos dicen es que el apóstol es más grande que el pastor. Si usted le dice pastor, se ofende. Bendito sea el Señor para siempre. Pero vamos a seguir hablando de los nicolaítas. Dice: esto es lo que Dios repudia. Dios no acepta jerarquía en la iglesia. Hay una sola cabeza, Jesucristo, y la iglesia es el cuerpo. No puede haber distinción entre creyentes. Eso se llama discriminación. Ellos querían crear una élite de creyentes, los nicolaítas, que se le resalte sobre los demás y se beneficie económicamente de los demás. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Por qué hoy en día se habla tanto dentro de las mismas congregaciones sanas, entre comillas, de liderazgo? De liderazgo, de líder de concilio. Se forman adentro de las mismas congregaciones muchas veces algo que no es bíblico. Se forma un grupo de gente y se le da un cierto grado de autoridad a ese grupo, qué sé yo. ¿Por qué se hace esto? Precisamente porque la doctrina del G2 ha intervenido en todas las iglesias. ¿Cómo dirá usted? Hay una falta de conocimiento muchas veces de muchos pastores. Yo no voy a decir que todo. Hay una falta de conocimiento y a través de esa falta de conocimiento muchos se dejan arrastrar y se dejan llevar por los manuales que estos pseudo apóstoles escriben. Y empiezan a adoptar dentro de su misma congregación las mismas cosas que están haciendo los falsos apóstoles. Por eso es que hoy en día se habla mucho de liderazgo. Pero la palabra líder, mi amado hermano y hermana, yo le hago un desafío. Búsquela en la Biblia y usted no la va a encontrar. No existe la palabra líder dentro de la Biblia, por lo menos en el Nuevo Testamento,
que es el nuevo pacto y que están las leyes de Jesucristo las cuales debemos cumplir, ahí usted no va a encontrar la palabra liderazgo, porque el pastor no es un líder. Bendito sea el Señor para siempre. Con esto yo no le quiero restar autoridad a los pastores, no me malinterprete. El pastor que cumple los requisitos como pastor y que cumple su deber como pastor, las ovejas tienen la obligación de someterse a él, ¿ya? Pero no precisamente a todo lo que él diga, sino más bien al ejemplo bíblico que él está dando, a la conducta de vida que él está entregando. ¿Ah? ¿Le queda claro? Bendito sea Dios para siempre. Hay una gran diferencia entre la palabra líder, que significa jefe. El jefe tiene dominio, autoridad sobre los demás. Ya eso ya lo habíamos hablado hace un rato atrás. En cambio, el pastor es el que cuida, alimenta, cura las ovejas. ¿Ya? Ese es el deber del pastor. Pero vamos a seguir analizando, mis amados hermanos. Entonces dijimos que Jesucristo mismo aborrece la jerarquía, porque aborrece la doctrina de los nicolaitas. Para esto vamos a ver Apocalipsis 2:15. La iglesia de Pérgamo, también se introducieron estos, los nicolaitas, y la iglesia de Pérgamo, ellos le hicieron bastante caso, porque si usted analiza el mensaje a la iglesia de Pérgamo, se va a dar cuenta que Jesucristo aquí no le resalta ninguna virtud a la iglesia de Pérgamo, sino más bien rechaza todas sus actitudes, todos sus servicios, y más todavía aún. En el verso 15 le dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Vuelve a recalcar Jesús aquí en esta carta a Pérgamo de que él aborrece la jerarquía dentro de la iglesia, la doctrina de los nicolaitas. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Cuál es el deber del pastor entonces, siendo que no es un líder? Yo quisiera también analizar un poquito este tema del deber del pastor. Este es un tema bastante largo, el deber del pastor lo tengo aquí anotado también, y también lo voy a poner en CD para que usted pueda verlo. Pero hoy quiero analizar un poquito acerca del deber del pastor, ¿ya? Lo que tiene que hacer un pastor. Ya hablamos que, cierto, en parte de que el pastor tiene que dar su vida por las ovejas, y ya analizamos esa parte. Pero vamos a ver algo que es bien importante, que todo pastor tiene que tener en cuenta, ¿ya? Que la Biblia muestra que el pastor tiene que tener como una meta, darse una meta y decir: a eso tengo que llegar, eso es lo que tengo que hacer y tengo que cumplir con eso. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra esto? En Efesios 4, 11 al 13. Y usted va a ver la meta que debería tener todo pastor que está al frente de una obra. Efesios capítulo 4, verso 11 al 13. Yo creo que usted le ponga mucha atención a lo que la palabra del Señor dice en estos versículos, porque esto es muy importante que usted sepa. Y si usted es pastor, que de pronto va a ver también este video, póngale mucha atención a esto, porque esta es la meta que usted debería darse como pastor, ¿ya? Yo con estos mensajes y estos estudios, yo no quiero molestar a nadie, no quiero ofender a nadie, esa no es mi intención, sino más bien que todos aprendamos y nos sometamos a la palabra de Dios, y que cumplamos con el deber que cada uno de nosotros tiene, la responsabilidad que la palabra del Señor nos entrega. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: y el mismo constituyó, el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero ¿para qué los constituyó? Mire, aquí es que usted tiene que entender para qué fue que los constituyó. Dice que para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si usted analiza con cuidado estos tres versículos, mi amado hermano y hermana, usted se va a dar cuenta que esta prácticamente es la meta que cada pastor tiene que darse: perfeccionar a los miembros en conocimiento, perfeccionar a los miembros en santidad,
para hacer crecer la obra de Jesucristo. ¿Ya? Jesucristo por allí, en Mateo, por ahí dice la palabra del Señor: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque la verdad, dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y hoy en día son hasta flojos, habrá que decir. Pero, porque usted tiene que pensar que hay millones y millones y millones de personas que están perdidas. Son mucho más los perdidos, son mucho más los que están engañados por falsas doctrinas y falsas religiones que los evangélicos. Por lo tanto, cada pastor dentro de su congregación, de su templo, debería estar sacando cada cierto tiempo nuevos predicadores con un grado de conocimiento amplio, seguro de la palabra del Señor. Nuevos pastores capacitados, llenos del conocimiento de Dios, ahí como dice ahí, llenos del conocimiento y de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Ya, eso es lo que cada pastor tiene que hacer. Ese es su deber, con su trabajo, con su entrega, con su conducta y cumpliendo con el deber que la Biblia le ordena, siendo ejemplo de la grey, como dice en Pedro capítulo 5, debería estar haciendo crecer. Pero yo no sé si eso se está cumpliendo. Mi amado hermano y hermana, usted tiene que juzgar por sus propios facultades, por sus propias intelecto humano. Usted puede juzgar si se está cumpliendo eso o no. ¿Ya? Porque si vemos hoy en día las congregaciones, mucha gente cree que yéndose a sentar en las bancas, mucha gente cree que con ir a alabar, con ir a cantar, con ir a llorar, con emocionarse el día domingo, el día miércoles, el día jueves, el día sábado, ya está listo para que el Señor venga a buscar. Pero la palabra del Señor es tajante en esto. La palabra del Señor ordena en Marcos capítulo 16, verso 15, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y esa orden es para todos. No es solamente para el pastor, para el evangelista, sino que cada persona que de pronto lee, escudriña la Biblia y se encuentra con esa orden, tiene que inmediatamente someterse y por ende tratar de cumplir al máximo, con rigurosidad, esta orden del Señor. Y para cumplir esa orden, escúcheme bien, amado hermano y hermana, para cumplir esa orden de predicar el Evangelio a toda criatura, usted tiene que tener conocimiento de esta palabra. Porque si no, ¿qué va a predicar? ¿Ya? Y esa es la idea del Señor, que el Señor le dijo claramente, le dijo a los judíos, le dijo: escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. A su mismo pueblo, al mismo pueblo de Dios, le dijo que era necesario que escudriñe más las Escrituras, para que no se equivoquen, para que no caigan en errores, para que puedan saber claramente a qué es lo que tiene que someterse el creyente. Es necesario que el creyente conozca la revelación, la verdadera interpretación de esta palabra, para que pueda someterse a esta palabra, vivirla, ¿ya? Ponerla en práctica en forma completa en su vida. Porque dice la palabra del Señor en Hebreo, que sin santidad nadie verá al Señor. El Señor exige santidad. El Señor es santo y demanda santidad de su pueblo. Por lo tanto, sin santidad dice que nadie va a ver su rostro. ¿Ya? Entonces, es importante que cada creyente escudriñe la Biblia para que salga a predicar, salga a enseñar. Por ahí en la carta del apóstol Pedro dice la palabra del Señor: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, no otra cosa, no cuentos, no fábulas, no cosas que a mí se me ocurren, sino yo tengo que enseñar la verdadera interpretación de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas que de pronto están viendo este video. Mis deseos son que Dios añada bendición grandemente a sus vidas espirituales a través de este estudio bíblico que les acabo de entregar con mucho cariño, con mucho amor y deseando de todo corazón que Dios les bendiga su vida en gran manera
a través de este mensaje. Padre Celestial, en este momento, Señor, voy a tu presencia. Señor, agradecido aquí, Señor, en tu presencia por esta bella oportunidad que me brindas de poder entregar, Señor, tu palabra. Padre, mira, yo quiero encomendarte, Señor, en este momento a cada una de las personas que de pronto van a ver este video. Que, Señor, que tú te hagas cargo de sus vidas espirituales, que tú los llenes del conocimiento, que abras sus entendimientos, que pongas el ánimo, la fuerza, la voluntad de escudriñar tu palabra, que los llenes, Señor, de la plenitud de Cristo, para que sean verdaderos siervos tuyos, aprobados, preparados, útiles para toda buena obra. Prepáralos, Señor, y santifícalos en tu palabra. Padre mío, gracias, Señor, te doy por permitirme entregar tu palabra, Señor, este gran privilegio. Todas estas bendiciones, acciones de gracia, Señor, te las imploro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, toda honra y toda gloria es para ti. Dios les bendiga, mis amados hermanos.